Pues yo me llamo Beatriz, aunque también se me conoce como Perra de Satán, un nombre que me puse yo misma, así que me encanta que lo usen. Autobautizada. Autobautizada, ni siquiera Jesucristo puede decir eso. Y Juan Bautista, ¿no tienes tú Juan Bautista? Juan Fuiste Bautista. tu bautista de ti misma. Venga, vamos allá. ¿Y qué más cosas soy? Pues soy filóloga, soy periodista, soy guapísima, soy lista y feminista, un montón de cosas, la verdad. Y ahora también podcaster. Yo soy Enrique Aparicio, sé que me habéis confundido de entrada con Florinda Chico, pero no soy Florinda Chico. Me pasa Hombre, si os mucho. distingue por el bigote. Y por la papada, estoy transicionando a la papada de Florinda Chico, pero todavía... El truco es echarse menos crema. Soy periodista cultural freelance, es decir, 3 veces precario, y comparto junto a Bea muchas meriendas que grabamos en nuestro podcast Puedo Hablar. Perra de Satán tiene como mito, que yo soy mito viviente, tiene su parte real y su parte de leyenda. La real es muy sencilla, de una canción que me gustaba en el momento en el que tuve que elegir un nick para abrirme un fotolog. Y la leyenda es, pues evidentemente, que soy creada por los dioses del Averno y como lo que más me gusta es comer y echarme la siesta, pues me gustaba más ser perra de Satán que a lo mejor gata de Satán, periquito de Satán, incluso hija de Satán. Hija de Satán es una gran responsabilidad y yo no la quería. Snorkel viene de la mayor tontería del mundo, la serie de los snorkels. Soy subacuático de colores, tengo una trompa en la cabeza. No, ninguna de las anteriores es correcta. Pero chica, pues me abrí un fotolog en su día y si hubiera sabido, ahora con efecto retroactivo me hubiera puesto algo que el mundo pudiera escribir. Pues surge de la mente de esta brillante persona que tengo a mi izquierda, que él simplemente dijo, hay que hacer un podcast. Y yo dije, bueno, pues ya hago 7.403 cosas, ¿por qué no hacer 7.404? Y pues me aventuré, siendo sincera, me aventuré porque dije, esto lo hacemos en un momento y no nos va a llevar a ningún sitio. Fíjate, en ningún momento pensábamos que llegaríamos incluso a Bilbao. Sí, Puedo Hablar surge de una idea peregrina, como tantas otras cosas. Peregrina no como en la canción de María del Monte, iba yo de peregrina y me cogiste de la mano, sino una de tantas chorradas que se nos ocurren. Y la sorpresa no es que se nos ocurriera, la sorpresa es que 2 años y medio después pues venimos a Bilbao, vamos a Valencia, Barcelona. Vamos a cumplir 100 programas. Vamos a cumplir 100 programas. Somos centenarias. Si seguimos así, vamos a tener más capítulos que kilos. Bueno, eso hay que celebrarlo. Es un gran éxito para nosotras. Eso hay que celebrarlo. Quien más se aproxime sin pasarse al peso de las 3 sumado. Venga, pero vamos a hacer @ calculadora del teléfono. Y vamos a hacer primero. ¿Alguien puede traer una báscula industrial para comprobar esto científicamente? Nos presentó una travesti y lo que una travesti ha unido... Eso ya es para toda la vida. Sí, eso ya no lo separa nadie. Sí. Nos presentó la Canelli. La Canelli comparte con nosotros que fue su compañera de piso y es actualmente mi compañera de piso, aunque las dos la conocíamos antes de vivir con ella. Fuimos juntas al colegio, fue a mi colegio y a ti te conoció por internet. Sí, de Fotolog, Facebook en su día. Entonces un día yo tenía la costumbre, yo vivía en Londres y tenía la costumbre de que cuando llegaba a Madrid me iba a buscar la Canelli y un día apareció con una sorpresa. Vestida de botones. Ojalá. Y entonces llegó ella. Emergí como el nacimiento de Venus, pues más o menos. ¿De qué trata Puedo Hablar? Respuesta corta de nosotras. Respuesta larga, de cualquier cosa. ¿De qué quieres tú que trate? ¿Del Tracking Bilbao? Te hacemos un show del Tracking Bilbao. Podemos tratar... ¿Cuánto tiempo tenemos? Es que lo bueno de ser listas es que podemos tocar todos los palos del mundo, excepto mi talón de Aquiles es la física cuántica. No termino de entenderla, entonces tampoco me voy a poner yo a pontificar sobre ella. Pero podríamos sí, hacer un programa. ¿Por qué no? Cuánticas. Pero bueno, ¿de qué hemos tratado? Pues hemos tratado de nosotras y todo lo que nos afecta a nosotras, siendo nosotras no solo las que veis aquí, sino toda la gente que se ha ido sumando por el camino. Hemos hablado de haber nacido en una ciudad o pueblo muy pequeño y cómo eso te marca la vida, de haberte mudado a Madrid con una mochila cargada de sueños, de ser periodistas, de ser gordas, de estar locas, de ser muy currantas, de ser precarias. O sea, todos los temas que a nosotras nos han afectado y que de alguna manera también han definido el devenir de nuestra vida, pues están ahí. Sí, un poco yo creo que la magia del formato podcast es que te permite el tiempo para explicarte, ¿no? El tiempo y la intimidad, ¿no? Porque muchas veces la gente te escucha haciendo tareas
estás sola o estás haciendo otra cosa, estás escuchando Destines, hay un espacio como para llegar a conocernos de verdad. La gente que se ha escuchado todos los capítulos nos conocen mejor que nuestra familia. Tú imagínate 100 capítulos, hora y media el capítulo. O sea, hay gente que ahora mismo, Y hay no gente que sé, se los escucha más de una vez. son nuestros mejores amigos y ni siquiera los conocemos. No puede ser esto. Igual que las plataformas de contenido parece que han revolucionado el audiovisual, al final, ¿qué han revolucionado? Que estés 4 horas al día viendo la tele, pero en vez de lo que te echan, lo que tú eliges. Pues con el podcast pasa lo mismo, la gente ya escuchaba la radio, ya escuchaba formatos sonoros, ¿no? El podcast simplemente es el acceso a cosas que tú eliges, ¿no? Que están hechas no en principio para ser emitidas en un momento concreto, sino que cada uno elige cuando escucha. Pero yo creo que la gente siempre ha escuchado la radio, ahora se escucha el podcast y quiero pensar que, hombre, sí, el momento dulce, ¿no? Para el formato en sí, pues trae cosas buenas. Participar en festivales, que te llamen para sitios que ya solo por oír la palabra podcast, ¿no? Ya les suena como moderno, pero no creo que, no creo que haya ninguna revolución del formato. Creo que el consumo va cambiando como cambia todo, y ahí hemos estado nosotras Avispadilla. en primera fila. Eso sí. Yo creo que sí que ha habido una mini revolución y es el hecho de que se hayan dado 2 premios Ondas a 2 podcasts. Eso creo que marcará un antes y un después en el sentido de que se tomen en serio los podcasts, que incluso se llegue a profesionalizar, pero como todo pasará. Es decir, hemos tenido primero la gran revolución que fue YouTube, el 1% de esas personas que formaron parte de esa revolución se forraron y sus vidas cambiaron para siempre, pero el del 99% siguieron más o menos igual. Pues creo que con el podcast pasará igual, aunque no nos forraremos como el Rubius. Creo que eso no, o sea, las cifras de dinero probablemente no sean las mismas, pero para mí lo más importante no es la revolución del formato, sino la revolución social alrededor del formato. Y es que, si bien es cierto que a lo mejor lo que nosotras dos hacemos en Puedo Hablar no dista demasiado de un programa de madrugada en la radio convencional, nosotros no habríamos tenido acceso nunca a la radio si no lo hubiéramos creado nosotras mismas. Es decir, lo que defendemos mucho desde Puedo Hablar es que nuestras voces no tenían cabida en los medios tradicionales y en lo que se suele denominar el mainstream. Nosotros nos hemos tenido que crear ese espacio en el que poder hablar tranquilamente de lo que a nosotros nos guste y nos apetezca. Y como nosotros, miles de personas en España que han creado su propio podcast. Nosotros hemos tenido la suerte de que hemos conectado y eso nos ha permitido pues, estar aquí o hacer una pequeña gira por España y profesionalizarlo un poco más. Pero creo que la verdadera revolución del podcast es la accesibilidad, tanto para el creador, que incluso con su propio móvil se puede grabar, como para el oyente que elige qué contenido escuchar y que se traten temas de manera diferente, con diferentes puntos de vista, y esa creo que es la verdadera revolución, ¿no? Que haya 30.000 personas escuchándonos a nosotras decir, bueno, pues cómo hemos salido del armario o cómo éramos cuando éramos pequeñas en un pueblo pequeño. De la parte técnica se encargó de todo Enrique, porque yo bastante es que soy modelo. Patriarcado. Real. Ya que él tuvo la idea, yo dejé que él hiciera todo, luego resultó que, bueno, pues triunfamos y sigue esclavizado. Qué poca vergüenza. Es que es cierto, totalmente. Sí, pues mira, nada más fácil. Puedo Hablar empezó en la cocina de mi piso alquilado en Madrid, porque era el único sitio donde cabíamos y también porque teníamos las rosquillas cerca. Es que quepo. Con unos micros comprados por internet en el segundo modelo más barato que había. Inversión de 30 euros. Y editado con software gratuito. O sea, así lo hicimos. Claro, para eso, cuando no tienes dinero, lo que necesitas es empeño, ¿no? Y poner tú de tu parte. En mi caso, yo ya tenía algo de experiencia editando vídeo y audio, entonces no me resultó demasiado complicado. Aún así, la técnica y la inversión se nota muchísimo, claro. Claro, es que en nuestro caso también salimos al mercado, por decirlo de una manera diferente. Que eso también fue idea de Enrique, que dijimos, vamos a ser los Netflix del podcast, y la manera en la que salimos fue lanzar 7 episodios a la vez. Porque él pensó, y creo que fue una buena idea, y vamos, creo que fue una de las claves de nuestro éxito, y es que él pensó que cuando descubres algo y te gusta, quieres mucho más.
Entonces, si le dábamos 7 capítulos seguidos, primero nos conocían, entendían nuestro tono y tenían 7 horas enteras para ver qué era esto y sobre todo para engancharse. Entonces, cuando vimos que esos 7 primeros episodios funcionaron tan bien que no nos lo esperábamos para nada, para nada. O sea, esperábamos, chica, somos un poquito relevantes, pues esperábamos un poquito de relevancia, pero fue, o sea, yo me acuerdo de ese día, 31 de julio de 2019, que fue un no parar de notificaciones de gente que nos escribía, porque en esos 7 primeros capítulos iban el de Gordas y el de Locas, que a día de hoy siguen siendo unos de los más escuchados, y eso nos hizo ya replantearnos las cosas e invertir en mejorar nuestra tecnología, en tomárnoslo un pelín más en serio. Luego, la segunda ola de la seriedad, por decirlo así, fue la pandemia. El hecho de estar encerrados todos en casa, el confinamiento. El hecho de estar todos encerrados en nuestras casas a nosotros nos dio, prácticamente se multiplicaron nuestras escuchas y ahí es donde empezamos a emitir un episodio semanal, porque antes lo subíamos cuando podíamos. O sea, nosotras nos disculpábamos diciendo esto para nosotras es un hobby, nosotras tenemos otros trabajos, hacemos lo que podemos y llegamos a donde podemos. Pero cuando vimos que realmente habíamos enganchado, dijimos, sí, pues ahora no te soltamos. Para esos pequeños podcasters incipientes, yo les diría que la técnica es importante, pero no es lo fundamental. O sea, que lo que diferencia un podcast de la radio no es que se te oiga perfecto en un estudio que esté insonorizado, es lo que cuentes. Y hablar, en nuestro caso, desde la autobiografía, ¿no? y dedicarnos el tiempo a reflexionar sobre cosas que son complejas, que nosotros tampoco pontificamos sobre nada, ¿no? Entonces, nosotras somos las primeras a las que nos sorprenden las propias conclusiones que sacamos a veces, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia al podcast como formato, me parece a mí. El tiempo, la intimidad, el relax. Nos gustaba pensar que invitábamos a la gente al podcast para no dejarles hablar. Era nuestra idea, que en nuestra cabeza era espectacular, para que ellos acabasen gritando, ¿puedo hablar? Pero no, traemos pero son gente tan interesante. Sí. Al final puedo hablar, si tú lo coges es un catálogo de cromos, Panini, de la gente interesante que está haciendo cosas normalmente de nuestra generación, pero no solo. Entonces también sirve, ¿no?, para eso, como somos un poco zahoríes de dónde está el talento. Para nosotros, desde el principio, quiero decir, en esos primeros capítulos que subimos, ya uno lo dedicábamos a la salud mental y otro a la gordofobia. Entonces sabíamos que hablar de nosotras o hablar desde nosotras significaba hablar de esos temas. El podcast sí que está como entre la intimidad, ¿no?, y la exposición. Entonces, para nosotras hablar de que vamos al psicólogo o de las cosas que nos pasan por estar gordas o cómo nos autopercibimos o las violencias que enfrentamos, pues es que si no nos lo contamos entre nosotras, ¿a quién se lo contamos, ¿no? Entonces, era natural contarlo también delante del micro, que nos poníamos nosotras mismas precisamente para generar ese espacio. Los medios tradicionales cada vez dedican más tiempo a hablar de según qué cosas, pero tienen criterios comerciales. Entonces, una charla de hora y media sobre depresión, pues probablemente no es muy comercial ahora mismo. Se abren vías porque se suicidan cada día más de 10 personas en España. Entonces, creo que es algo a lo que deberíamos estar prestando atención, creo, ¿no? También yo creo que es una cosa un poco generacional, ¿no? Que esos pudores o la vergüenza, el estigma, nuestra generación, como no tenemos nada, no hemos heredado nada de la tierra, pues eso tampoco, ¿no? Sí, por un lado es bastante generacional, o sea, creo que la generación millennial y el darle, no sé si importancia, pero prestarle atención a la salud mental van un poco de la mano. Somos una generación que cuando iba al cole ya tenía psicólogo en el cole, es decir, esa figura de psicólogo no le resultaba tan ajena. Somos también una generación que cuando tus padres se separaban, como todavía era algo raro, mandaban al niño al psicólogo por si acaso. También somos la generación de los primeros diagnósticos, pues de trastornos de la alimentación, trastornos de déficit de atención. Todas estas cosas son cosas que nosotros vivimos siendo muy jóvenes y eso hace que ya te marque para toda la vida. O sea, en mi identidad ya la salud mental y la gordofobia forman parte de quien yo soy, porque es algo que he vivido desde muy pequeña y que mi personalidad se ha desarrollado a la vez que yo indagaba en estos temas y en la manera en la que me afectaban. Entonces, por un lado, pues a nuestra generación le tocaba hablar de eso
Y por otro lado, pues yo, por lo menos personalmente, para mí hablar de mis problemas he descubierto que es muy sanador. Hablar desde la tranquilidad y desde cero prejuicios, cero juicios morales y cero, bueno, con confianza y con intimidad de las cosas que yo he sufrido, son liberadoras. Y luego encima se convierten ya en casi orgásmicas cuando descubres que tu testimonio está ayudando a la gente, que lo que tú contabas en un espacio muy pequeño a una persona de confianza, de repente se convierte en el clic para otra persona o en el abrazo que esa persona necesitaba en ese momento. Y para mí, dentro de todo lo que nos ha dado Puedo Hablar, para mí esa es una gran motivación, o sea, es algo que pesa cuando yo tomo decisiones sobre Puedo Hablar, que es saber que algunas de las cosas que yo he hecho le vienen bien a otras personas, ¿no? Y los mensajes de agradecimiento que nos llegan son incontables. Sí. Yo estoy contentísima de estar en la 9ª edición de Tracking Bilbao porque es un festival al que nunca he acudido, pero siempre he seguido por las redes sociales porque creía que el cartel que seleccionaban cada año era muy guay. Entonces, gracias a conocer el cartel, he descubierto yo a otras personas, precisamente pues como cuando vas a un festival que tú vas por los Arctic Monkeys, pero luego los que te acaban gustando son unos que no sabías ni quién eran. Pues a mí con esto me pasaba así. Desde la primera vez que oí hablar de él, creo que fue cuando vinieron Percebes y Grelos y Soy una pringada, y desde entonces como que puse el ojo en él y dije, hostia, qué interesante, qué contenidos más interesantes proponen. Y yo era fans. Ahora, cuando recibimos ese mail de, oye, pues os queréis venir, pues yo lo recibí con una ilusión tremenda porque es un espacio que para mí era de referencia, con lo cual ahora la referente soy yo. Es curioso, ¿no?, que se dediquen tantos esfuerzos, ¿no?, a veces en hacer unas movidas tan grandes sobre jazz, ¿no?, sobre música clásica, por poner ejemplos con los que puedo comulgar totalmente. Pero lo que pasa en Internet sigue pareciendo una cosa que no pasa en la vida real. Entonces, que haya un festival que ponga atención a simplemente qué fenómenos, qué gente están moldeando el espacio digital que compartimos todos todo el rato, me choca, ¿no?, que siga pareciendo una cosa... menor. Sí, menor, la verdad, esa es la palabra. Entonces, estar aquí como rodeados de esas amigas muchas veces y de esa gente a la que estás siguiendo, ellos te siguen, genera algo que en Internet a veces se pierde, ¿no?, que es que pues sí, oye, tú estás impactando a gente, hay gente que te impacta a ti y podéis emborracharos juntas en Bilbao, que es a lo que venimos. Sí, vamos para allá. ¿Dónde está mi cachi? Gora Tracking, cariño.